Muy buenas noches y bienvenidos un día más al Bolso de Soraya, aquí en Bipartidismo Stream, para hablar de la mafia socialista. Porque sí, parece que España se muere y no podemos hacer nada por evitarlo. Hace un mes me plantaba yo aquí a leer una lista casi interminable de miembros del Partido Socialista Obrero Español cercados por la corrupción. Y aquí estamos de vuelta, con una lista que se ha hecho todavía mayor. Ya no es solo el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Santos Cerdán, el caso Álvaro García Ortiz, el caso Begoña Gómez o el caso del hermano de Pedro Sánchez. La UCO está en estos momentos elaborando dos nuevos informes que van a poner entre la espada y la pared a prácticamente todos los miembros con cierta influencia del Partido Socialista Obrero Español. Sí, a Ángel Víctor Torres, a Armengol, al propio Pedro Sánchez, a exlíderes como José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono, también a exministros como Pepiño Blanco y muchos más. Y no me estoy dejando a ninguno. ¿Y qué hace este gobierno cuando está acorralado? Pues dos planes: crear cortinas de humo y avanzar hacia su modelo de una España más autocrática. Ya no les basta con controlar el Tribunal Constitucional, entregado por cierto por el Partido Popular, o la Fiscalía, en manos de un número uno imputado. Necesitan todo el control de la justicia y tienen tres vías para lograrlo. Por un lado, la ley Bolaños, que pretende hacer que todos los miembros de la UCO que están investigando en estos momentos todos los casos de corrupción pasen a depender de la Fiscalía. Y ustedes ya saben de quién depende. Y para este necesitan apoyo parlamentario, algo que de momento parece que no tienen. Por el otro, una vía más sencilla y asequible: descabezar directamente la UCO y a los mandos encargados de investigar en estos momentos todas las tramas socialistas, premiarles falsamente para reubicarles en puestos que nada tengan que ver con la corrupción y poner así perfiles más afines. Y este plan parece más viable que lo saquen adelante, por no hablar también de esa nueva ley conocida como la Ley Koldo, que pretende inhabilitar como prueba todos los audios que están saliendo y que cercan al gobierno. Por eso es tan importante una moción de censura. Por eso y porque el gobierno está esperando a la sentencia de la Gürtel para tratar de desviar el foco una vez más y que no se hable exclusivamente de la corrupción que les afecta a ellos. Y aunque no salga adelante, siempre será positivo poder decir abiertamente que hubo más de 176 diputados de varios partidos separatistas que estuvieron del lado de la corrupción. Porque sí, el relato y el argumento de que son feministas y progresistas se tumbará en el momento en el que decidan ir de la mano de los mismos que han gastado dinero público en prostitutas y en droga. Hoy contaremos con una mesa de invitados de lo más especial, desde Marta Castro, que está liderando todas las acciones judiciales de Vox, hasta periodistas de distintos ámbitos que nos van a desvelar todos los detalles de lo que ha salido y lo que está por salir. No se pierdan este programa, sigan el canal, compartan el vídeo y denle like a esta emisión. Muchas gracias y muy buenas noches. Pues muy buenas noches, ya estamos aquí una vez más en el Bolso de Soraya de Bipartidismo Stream para hablar de probablemente el que se vaya a convertir en el caso de corrupción más grande de la historia de España. Bueno, he dicho el caso, pero podríamos hablar de los casos, ¿no? Porque a ese inicial caso Koldo, por el cual ya han tenido que dimitir los dos secretarios de organización del Partido Socialista, tanto el señor Ábalos como el señor Santos Cerdán, se suman otros muchos que tienen a Sánchez totalmente cercado. Podríamos hablar del caso de su hermano, David Azagra, dicho artísticamente, que cada vez tiene más cerca el sentarse frente a los tribunales y tener que rendir cuentas por ese contrato a priori fraudulento. También el de su esposa, Begoña Gómez, que está imputada hasta por 4 distintos delitos. Y otros muchos más. Desde luego la corrupción en estos momentos que asola al Partido Socialista es total, nunca se ha visto nada similar y Pedro Sánchez está atrincherado. No sabemos cuánto más va a durar. Yo sí que me atrevo a hacer un pronóstico: no va a durar hasta el año 2027. Sus propias televisiones afines ya lo dan por muerto, porque saben que detrás de la caída de Sánchez podría estar la salvación del Partido Socialista, que es lo que puede quedar en estos momentos en entredicho si se sigue descubriendo en un futuro próximo incluso una posible financiación irregular proveniente de países como Venezuela o República Dominicana. Vamos a hablar de todo eso en estos momentos con una mesa de lo más especial, expertos de distintos ámbitos que van a comentar con nosotros de forma crítica, analítica y profunda qué puede ocurrir con el Partido Socialista y qué se está produciendo ya en estos momentos. Y me gustaría ir saludándoles, empezando por mi amiga y compañera de profesión Natalia Cristóbal, periodista del Debate. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Unai? Muchas gracias por invitarme, encantada.
Fantástico. También contamos con el privilegio de tener a Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. El privilegio es mío. Gracias. Gracias a ti. Bueno, don Javier García Isaac. A mí llámame Javier, ¿eh? No, es que yo ya te conozco de hace tanto tiempo que me sale solo, porque además creo que teniendo un micrófono delante hay pocos mejores que tú. Periodista radiofónico, le pueden escuchar todas las mañanas en La Boca del Lobo de Estado de Alarma. Muchas gracias por estar con nosotros. En Informa Radio, un placer, ¿eh? Volver a repetir y estar aquí con tan buenos amigos, por cierto, ¿eh? Fantástico. Y por último, Luis Moscardó, abogado, influencer, también conocido en redes sociales y que desde el primer momento está dando la batalla contra este gobierno que ya no solo trata de limitar nuestras libertades, sino que encima se llena los bolsillos con nuestro dinero, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Unai. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, me gustaría en primer lugar preguntaros, en concreto a Marta, que seguramente es la que mejor conoce esta situación, a modo de apertura. ¿Cuánto crees que le queda verdaderamente a Pedro Sánchez? Es la pregunta del millón. Es cierto que difícilmente me puedas dar una respuesta clara porque hay muchas informaciones. Pero sí que es cierto que la corrupción en estos momentos es total, ¿no? Y tiene muchísimos frentes abiertos. Sí, es una situación insostenible, porque ya llevamos meses pensando que tenía que subir, como decía, un escalón la investigación, porque del escalón de Ábalos y de otros ministros, nosotros en Vox ya participando activamente en los procedimientos, ya pedimos en octubre del 24 que se subiese ese escalón, que se fuese a la cabeza, a lo que el 1, porque ya había pruebas suficientes. Ahora encima están saliendo pruebas y más que esperamos que saldrán, pruebas en las que el 0, que pensamos que será Zapatero, es la implicación de la estructura del PSOE. Siempre repito, y no podemos olvidar, que en el juzgado el procedimiento está abierto en la Audiencia Nacional, en el Supremo, como una organización criminal, con que no podemos olvidar, y no puedo decir claramente que tenemos en el Gobierno a delincuentes, porque están investigados y están en algunos ya pues próximo a estar encausados. Con que creo que esta situación en cualquier otro país es absolutamente insostenible, con que el tiempo que le quede va a depender pues muchas veces de los apoyos internos que tenga, de los medios de comunicación, como el tratamiento que le den y que los ciudadanos sepan de verdad que nos estamos enfrentando a una organización criminal que nos está gobernando. ¿Cómo ves, García Isaac? Tú estás todas las mañanas pendiente, estarás informado hasta el último detalle. ¿A ti te sorprende ya esto? Porque yo no sé hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo de verdad al hundimiento. No sé lo que va a tardar, pero cuando cayó Roma, estoy seguro que los que estaban ahí no se daban cuenta de que el imperio estaba cayendo. Y creo que estamos asistiendo a esto, al hundimiento. Tenemos a un Sánchez que está bunkerizado y que maneja divisiones que no existen, que esa es otra cuestión. Está manejando cuestiones que es que esto se le viene abajo. Yo pisaría el acelerador. Es el momento de seguir apretando. No basta con que caiga Sánchez. Se habla como relevo a Salvador Illa. Salvador Illa, el filósofo de la muerte, el culpable de la peor gestión sanitaria que se ha hecho. Uno de los que apoyaba los estados de alarma ilegales, las restricciones. El negocio de las mascarillas. Así es. Ahora empezamos a entender por qué España fue el último país del planeta en quitar mascarillas. Porque estaban jugando con nosotros. Mientras estábamos encerrados, ellos estaban de putas y de cocaína. Sí. Yo te digo que estoy indignado, no los perdono. Y no me basta con que caiga Sánchez. Dice, no, ahora salen 38 mamarrachos, exaltos cargos del PSOE, firmando una cartita diciendo que tiene que caer, que Sánchez dimita, por favor, pero que dimita para salvar el partido. Si es para eso, que no dimita. Yo prefiero que no dimita Sánchez. Yo prefiero que el PSOE se hunda del todo. Y hay que acabar con el tirano. Pero no con el tirano. Hay que acabar, como muy bien decía Marta Castro, con la organización criminal y corrupta. No lo digo yo. Lo están diciendo los jueces o lo ha dicho la UCO por el momento. Pues lo que hay que hacer es ilegalizar a esa asociación de malhechores. Tiene que ser disuelta. Con lo cual no me vale que ahora salga Felipe González, uno de los grandes golfos modernos de este país. El que modernizó la corrupción fue Felipe González. Siempre volvemos al PSOE. No me vale que diga que no piensa votar al PSOE. ¿A quién va a votar? ¿Al Partido Popular? Pues posiblemente a lo mejor sí votaría al Partido Popular. La organización, el PSOE, debe ser
ilegalizada, debe desaparecer, porque además os digo una cosa, es incompatible el futuro de este país, el futuro de España, con la existencia del PSOE, aunque solo sea por dignidad. Antes de dar paso a los dos restantes, sí que me gustaría, aunque sea por cachondeo, porque creo que es surrealista, recordar ese vídeo de Pedro Sánchez hace escasos días, seguramente en su momento más crítico, mostrando una vez más lo alejado que está de la realidad y diciendo, oye, vamos a acabar esto, no me hagáis preguntas, que es que son las 5 y no he comido, recordadlo. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? Bueno, Natalia, vosotros en el debate estáis haciendo una gran labor de investigación en todo lo relativo a la corrupción. ¿A ti no te parece, no sé qué te parece, ¿no? El hecho de que tengamos en estos momentos como presidente, que estemos en manos de un tipo que además de mostrarnos este tipo de espectáculos que se muestran lo alejado que está de la realidad, está tratando de desvincularse de un caso de corrupción en el que lo mires por donde lo mires, parece que él es el principal causante o que mínimo conocedor de todo lo que ocurría, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo no sabes muy bien por dónde van a tirar cada semana, porque su relato siempre sorprende y bueno, la primera rueda de prensa que dio cuando salió el demoledor informe de la UCO, pues yo ciertamente no me esperaba que su reacción fuese pedir perdón y decir que hasta esa mañana confiaba en la integridad de Santos Cerdán, porque hasta ahora han salido diferentes casos de corrupción, presunta corrupción, como hay que decir ahora, y determinadas informaciones que cercan a todo su entorno y a su partido y las ha negado todas. Y ahora no hay una sentencia, sino que ha salido también un informe y se ha deshecho de Santos Cerdán, como en su día de José Luis Ábalos. Entonces, bueno, es verdad que el relato lo tienen ellos y cada semana es muy imprevisible, ¿no?, lo que puede pasar. Ajá. Bueno, hoy también conocíamos, de hecho, que ya aparece la firma de Sánchez, ¿no? Como uno. ¿Crees que esto puede ser, Marta, importante de cara a próximas investigaciones? Desde luego, porque cualquier indicio sólido, como puede ser la firma de él en un documento, acompañará aún más lo que ya tenemos. Pero es que ya existía como Sánchez conocía, no solo conocía, sino que participaba por los mensajes de WhatsApp que en los primeros atestados salieron con ocasión del viaje de Delsi en España. Entonces, ese conocimiento, la asunción y la afirmación de que lo conocía, lo permitía y encima lo organizaba, pues creo que no queda ninguna duda que tendría que haber estado ya sentado en el banquillo declarando, igual que hizo en el caso Begoña. Si no es como testigo, es como imputado, pero un primer paso ya tendría que haber dado por parte de los tribunales. Sí. Luis, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a acabar todo esto? ¿Realmente también ves a Sánchez perdido? ¿Le queda poco tiempo ahí al cargo del gobierno en Moncloa o crees que va a aguantar como acostumbra? Yo creo que va a aguantar un poquito más, lo que pasa es que le veo profundamente débil y luego lo que sí voy a decir es que a mí lo que me da, yo como ciudadano español, me da absoluta vergüenza que nuestros gobiernos se vayan modificando a base de mociones de censura. No digo que haya que hacerlo porque hay que hacerla y es necesaria. Me refiero que la corrupción en España está tan en auge, tenemos unos dirigentes tan malos en ese sentido, menos solamente por mi parte un partido que está funcionando bien, el resto ahora mismo son dirigentes... ¿Cuál? Dilo. No Vox, bajo mi opinión, pero vamos, es opinión mía personal. Pero es una cosa, es tremendo. La hemeroteca ahora mismo dura poco. Ahora mismo Pedro Sánchez de un día para otro cambia y la gente no dice nada. Tenemos a los palmeros aplaudiendo, los diputados haciendo una ovación de gala a gente que 2 días después le dan la espalda. Ahora mismo, yo creo que el bipartidismo en sí ahora mismo, y sobre todo ahora mismo el PSOE, es un partido que está herido de muerte y que yo creo, como decía Isaac, y también ha comentado Marta con el tema de Zapatero, creo que desde Zapatero ya el partido ya es un desastre, ya lo era con Felipe González lógicamente, pero el partido va peor y es una vergüenza que actualmente tenga en los sondeos que llegue incluso a 100 diputados, eso es una barbaridad. Bueno, habéis mencionado ya varios a Zapatero, estaba claro que iba a salir ese nombre y bueno, ha estado a punto de venir, no ha podido finalmente por tema horarios. Uno de los periodistas que más está profundizando en toda la información que ha salido en ese informe de la UCO relativa a las posibles conexiones de Zapatero con el régimen de Maduro a través de la empresa petrolera PDVSA, y hemos rescatado un vídeo suyo que me gustaría que viesen a continuación y a posteriori preguntar también a los aquí presentes hasta dónde podría llegar esto y cómo podría afectar a Zapatero, porque, como bien ha dicho Marta, podríamos estar hablando no del 1 sino del 0, ¿no? Del que originó todo. Vean lo que decía nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, periodista.
La entrega se hizo en febrero de 2020, es decir, un mes después de que Delsi visitara a España y, pues según la publicación que hicimos, precisamente esos cupos de petróleo iban para financiar la Internacional Socialista, porque Pedro Sánchez estaba obsesionado con presidir la Internacional Socialista y 2 años después lo conseguía. Pedro Sánchez, en noviembre de 2022, se convertía en presidente de la Internacional Socialista por aclamación, no hubo ningún otro candidato y todo eso fue gracias a que se arrimó al régimen de Nicolás Maduro, que presuntamente pues habría financiado ilegalmente tanto su partido, el Partido Socialista, como la Internacional Socialista que le encumbró al propio Pedro Sánchez, con lo cual pues estamos hablando de que se abre otra rama importantísima de esta presunta financiación ilegal hacia el Partido Socialista y que además pues afecta también obviamente en el marco de la trama Koldo, porque claro, cuando Víctor de Aldama se presenta en el verano de 2019 a reunirse con Guaidó, le entrega una carta firmada por el propio José Luis Ábalos, en la cual pues hacía referencia a Guaidó, pues que iba a haber un acercamiento, que España iba a reconocer. Bueno, no sé qué opinas de estas palabras, porque desde luego ponen a Zapatero en una tesitura complicada, ¿no? Vamos a ver, lo de Zapatero. Yo escribí hace algunas semanas un artículo que es Zapatero el emperador. Zapatero es el ideólogo del PSOE. Lo es desde el año 2000, que es cuando accede a la Secretaría del partido. Luego sabemos todos cómo llegó al poder, con 192 muertos en unas elecciones que no se podían nunca haber celebrado en esas circunstancias, con muchas sombras sobre lo que pasó con la colaboración, por cierto, del Partido Popular, que nunca quiso profundizar ni exigir que se profundizara. Es importante lo de ese atentado y la sumisión a Marruecos. Pero bueno, independientemente, para no mezclar temas, no se nos puede olvidar que el embajador de Marruecos en Caracas, en Venezuela, era Raúl Morodo. ¿Y por qué digo esto? Raúl Morodo ha sido condenado por sus relaciones con PDVSA. Raúl Morodo y su hijo. Era el embajador. Pero es que Raúl Morodo, la conexión también va más allá. Raúl Morodo militaba en el PSP. El PSP era el partido de Tierno Galván, donde ¿sabéis quién militaba también ahí? José Bono. José Bono le disputó la Secretaría General al amigo Zapatero, y en ese congreso también estaba Rosa Díaz. ¿Sabéis qué pasó con Rosa Díaz? Quedó fuera. José Bono acabó siendo ministro de Defensa con Zapatero. Por cierto, un ministro que le vendía armas al régimen de Maduro. Tampoco se explica muy bien la gran fortuna, la inmensa fortuna que tiene José Bono, militante también del Partido Popular Socialista, el Partido Socialista Popular, o sea, ¿cuál es el PSP? Pero os digo esto porque además el PSP y Tierno Galván eran los abogados del padre de Pablo Iglesias cuando este militaba en el FRAP. Digo que tiene mucha conexión porque es José Bono quien le presenta a Pablo Iglesias a Zapatero. Vamos, José Bono le dice a Zapatero: te voy a presentar un personaje que te va a alucinar. Y le presenta a Pablo Iglesias hijo, porque le conocía de cuando José Bono y Tierno Galván eran los abogados del papá cuando militaba en la organización terrorista FRAP. Quiero decir que todo este entramado, ¿os acordáis también cómo nace Podemos? Con la fundación Confipse, muy vinculados a Venezuela. El régimen chavista ha estado financiando esta narcodictadura. No tengo... Iba a decir, es una opinión, no estoy aseverando, pero no tengo casi ninguna duda de que ha estado esa narcodictadura financiando al PSOE y además a Podemos. No tengo ninguna duda. Y el ideólogo del PSOE actual no es solo Zapatero, era Podemos y el 15M. Es un entramado lo que hay detrás que hay que seguir tirando de la manta. Y también os digo una cosa. Víctor de Aldama estaba en el talego por la trama de los hidrocarburos venezolano. Pero es que Ley de Díaz, la fontanera de Cerdán, ¿os acordáis esa conversación con un tal Jalín, un empresario vinculado al Partido de los Negocios Vascos, que está autoexiliado por miedo a que le metan en talego en España? Me parece que era en Qatar o en Dubái, ¿no? Bueno, pues él está fuera de España porque se le persigue por una trama de hidrocarburos de 154 millones de euros. Ley de Díaz, la fontanera, le prometía benevolencia, que iba a hablar con la Fiscalía, iba a negociar
por también una trama de hidrocarburos. Y todo lleva a Venezuela. El que está haciendo también, que tampoco explica su fortuna, no es solo José Bono, es el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Quiero decir que no tengo y ninguna estás duda. hablando de gente que sale en el informe. No, es decir, que sale, ahí, pero, igual que sale la palabra Marruecos. Y ya está. Igual que podemos hablar también de Pepino Blanco, que era el Así es. secretario de organización de José Luis Rodríguez Zapatero. Y casualmente tenía los mismos cargos que José Luis Ábalos, secretario de organización y ministro de Fomento de Obras Públicas. ¿Y por qué ministro de Fomento de Obras Públicas? Porque es el ministerio que más presupuesto manejan. Es decir, no es casual. Y el otro día José Luis Ábalos, cuando fue preguntado por el tema de Pablo de Vera, no confundir con la periodista, que es su hermana, por cierto, últimamente está bastante callada. Ayer le dieron un premio al buen periodismo. Pues, ¿Lo puedes bueno, creer? se le iban a dar a Merche y Purúa también. Se ha llevado la cruz de San de Raimundo Rocafort. Peñafort. Zapatero, ¿no? Exactamente, Zapatero. Zapatero. A ver que me expliquen cuáles son Por los cierto, méritos una jurídicos. orden, una orden o ese reconocimiento que da por Franco. Y solo se la pueden dar a 200 personas. Solo una ha rechazado, faltan 199 porque renuncien a ese reconocimiento después de habérselo dado a Zapatero. Pero el tema es muchísimo más grave y estamos hablando de muchísimos más millones que no solo... El tema de los senes puede ser un tema de niños de guardería en comparación con lo que aquí nos podemos encontrar. Ojo, el nombre de Ángel Víctor Torres también aparece por ahí, A mí me gustaría hacer énfasis en un tema que has comentado, que es el de Raúl Morodo, ¿vale? Porque data 2019 que hubo una persona, un ex abogado de la empresa petrolera PDVSA, que dijo querer hablar y de hecho testificó para denunciar la corrupción que se estaba viviendo en torno a esta empresa y sus vínculos con el socialismo español. Su nombre era Juan Carlos Márquez y no sé si sabéis cuál fue su destino, pero tal y como podéis comprobar en todos los medios de comunicación, apareció meses después de haber testificado supuestamente suicidado. Y todos los medios, de hecho, titularon el suicidio en extrañas circunstancias. Vamos a recordar lo que dijo y cómo vinculó a ministros socialistas con esa trama de PDVSA en aquel entonces. ¿En qué época iba a las oficinas de PDVSA y con qué finalidad? La finalidad se la debo, porque no lo sabía. La desconoce. Pero en muchas oportunidades yo he estado en el despacho del ministro Rafael Ramírez y he visto entrar a mucha gente, no solamente al señor Morodo, he visto entrar a muchos otros políticos españoles. Y en relación a Raúl Morodo, que es sobre quien le estoy preguntando en este momento, la época en la que le ha podido ver entrar. Bueno, creo que hay que evidentemente lastimar, condenar este suceso, aunque no esté claro cuáles fueron las circunstancias. Lo que sí que es cierto, y lo comentaba de hecho ahora con Martes, que lo que quizás antes fue un valiente que se atrevió a denunciar la corrupción que había en PDVSA, ahora ya incluso es la UCO, ¿no? Es decir, cada vez son más las personas que se atreven a decir, porque de hecho existen datos que así lo certifican, que detrás de esta empresa puede existir negocios reales entre la dictadura venezolana y el PSOE, al menos desde la llegada de Zapatero. Sí, ha estado muy acertado Javier, que conoce muy bien los datos, además en tres líneas que creo que son esenciales aquí. Una, que es cómo la investigación de PDVSA aquí en España, aunque acabó con la condena de Morodo, no se llegó al fondo. Acordaos del Pollo Carvajal, acordaos que ahí había un procedimiento en el que justo momentos antes de ir a declarar, días antes de ir a declarar, desapareció y no se volvió a encontrar y no declaró. Alguien que tenía muchísimos datos porque era una persona muy vinculada con Maduro. Pero se acaba de declarar culpable de narcotráfico. Pero es que además, hablando de PDVSA, pues ya se ha visto por el atestado de la UCO y el análisis de la empresa de Santos Cerdán, Servinavar, la empresa que funcionó con la conexión Leire para los contratos en Navarra, resulta que en el año 2020, momentos justo cuando estaba Delsi aquí y muy cercana a esa fecha, contrató a un alto cargo de PDVSA. Hay otro, además, que fue directo a la SEPI. O sea, el intercambio de altos cargos de personal de confianza entre este gobierno y el régimen de Maduro es habitual. Y añado, tuvimos hace años, que os acordaréis también, un procedimiento en el que se investigaban una financiación electoral de Podemos. En ese procedimiento duró 2 años, ahí fueron a declarar algunos de los miembros más preeminentes de la entonces, como Monedero pasó por el juzgado a declarar, como muchos de los directivos de Podemos también, porque ya incluso el Tribunal de Cuentas apuntaba que habían tenido una financiación
irregular y que superaba la irregularidad, y por eso lo pasó al juzgado, en el que pues nos encontramos con un muro en cuanto a que en cuanto saltas el Atlántico, pues es muy difícil la investigación. Y nos ocurre lo mismo, y aquí apuntó la tercera vía, nos ocurre lo mismo con los casos que tenemos ahora. Están absolutamente vinculados hidrocarburos, que viene del caso Defex, el caso que es el de la venta de armas, por el que el mismo empresario que está condenado por la venta de armas en Angola resulta que está en bajo investigación con Aldama, el señor Cueto y Soluciones de Gestión. Esa empresa y los casos de hidrocarburos van a dejar en ridículo el presupuesto de los ERE. Los 6 millones de corrupción de los seres del PSOE van a quedar en nada, como de verdad se siga profundizando en el caso de hidrocarburos. Hidrocarburos es el salto a República Dominicana y a Venezuela. Y ahí es, yo creo, donde las investigaciones se encuentran con un muro y hay que profundizar, porque ahí es donde está el dinero, la pregunta del millón. ¿Dónde está el dinero de la defraudación de los IVAs? ¿Dónde está el dinero de los contratos? ¿Qué ha hecho Ábalos con su dinero, el hijo de Ábalos, que ha hecho los más de 54 cargos del PSOE ahora mismo imputados a lo largo de todos los procedimientos que tenemos en curso? Wow. Bueno, Marta, son 625 millones de los seres. No 6 millones, quiero decir que son 625 millones. Gracias por la apreciación. Que no es poco. Y según el Constitucional no fue nada. Pero no te lo pierdas, porque lo de Aldama está en libertad por colaborar con la justicia, por esta trama, porque él estaba en no por la trama de Coldo, estaba por los hidrocarburos, que lo había mandado. Pero una cosa importante, ¿vosotros creéis 225 que millones. el otro día tenía que comparecer Ábalos y hasta última hora la previsión era que cantase? Es decir, iba a contar todo lo que sabía y a última hora tuvo una reunión con Coldo de urgencia en la cual llegaron a algún tipo de acuerdo por el cual decidieron mantener silencio. ¿Creéis que se debe a que quizás les han dicho desde arriba, oye, que podemos salvarnos todavía, no habléis porque os podéis arrepentir? ¿Creéis que la propia justicia les ha dicho, oye, nos da igual vuestra colaboración porque ya tenemos a Aldama y ya tenemos demasiados indicios contra vosotros? ¿A qué creéis que se debió esa rectificación de última hora por parte del exministro? A mí no me cabe duda de que toda esta estrategia es coordinada, que aquí hay mucho fuego de artificio. Recordamos que Aldama ha tenido un jefe de comunicación, que hablaba más el jefe de comunicación y Aldama en las televisiones que en el juzgado. Cierto. Entonces, a mí, como opinión, como letrado y al margen de los avatares procesales, pues es que veo absolutamente coordinado. No me ha sorprendido el cambio, ya me hubiese sorprendido mucho más que de verdad hablasen. Yo creo que están conteniendo daños, creo que van muy pausadamente para poder tratar de encauzar y encaminar lo que para que no salga lo que temen que va a salir, porque sigo diciendo que a pesar de el escándalo que resulta todos los procedimientos, tanto en la parte personal, no lo olvidemos tampoco, como en la parte de verdad que afecta a la administración, lo que evidencia es la absoluta corrupción del gobierno. Entonces, me parece que sigue siendo la punta del iceberg. Todavía queda mucho por debajo que sacar a la luz. Comentábamos antes en el inicio, que no se me pase, el Pollo Carvajal ha decidido colaborar con la justicia norteamericana y se ha declarado culpable siempre y cuando lleguen unos acuerdos. Es decir, ha decidido, eso también puede ser muy importante porque el Pollo Carvajal vivía en España y sabe mucho y aquí no había ningún interés en extraditarle. No había ningún interés en extraditarle porque aquí le iban a cuidar y lo acabaron extraditando y hace unos días ha dicho que iba a colaborar con la justicia norteamericana. Eso por un lado. Comentabas también un tema, comentábamos antes del inicio, la mal llamada, van a sacar una ley que se llama la ley Coldo, con lo cual los audios no tendrían validez. Yo creo que van por ahí los tiros y que Coldo le debió decir a macho, no hables todavía, espérate, primero vamos a esperar a ver qué dice Santos Cerdán. Y segundo, espérate, porque igual los audios no valen y por eso a lo mejor el propio Ábalos, sabemos que es Ábalos de los audios, dice que no se reconocen esos audios. Todos sabemos que es él, pero él dice que no se reconoce en esos audios y yo creo que puede formar parte de esa estrategia. Otra cosa es que procesalmente lleguen uno a tiempo.
Pero claro, si los audios se tumban para atrás todos, pues volvemos a... No tienen solo audios, hay muchos documentos, Claro, hay claro, pendrives, pero tienen todo tipo de información. ellos van parcelando todo, ¿no? Ya. ¿Sabes? Yo creo A mí lo que me van preocupa es la parcelando ley todo. Bolaños. Natalia, ¿has oído hablar de la ley Bolaños? Es que, Un poco de oídas, un poco. es que es una barbaridad. Es decir, quieren hacer a través de esta ley, para quien no lo entienda, en estos momentos, una parte de la justicia es controlada por los políticos, sobre todo por quien gobierna, donde podría entrar la Fiscalía, dicho por el propio Sánchez, el Tribunal Constitucional, pero luego está, por ejemplo, ramificaciones como la UCO, que es una parte de la Guardia Civil dedicada a investigar la corrupción de los políticos. Bien, pues la UCO es la que está llevando a cabo las investigaciones contra el gobierno, contra esta mafia socialista. Y el gobierno lo que quiere hacer, a través de una ley que se tendría que votar en el Congreso de los Diputados, es que la UCO pase a depender de la Fiscalía. Es decir, que puedan seguir desarrollando sus investigaciones, pero que quienes manden los altos cargos, quienes decidiesen, fuesen personas afines al gobierno, lo cual es distópico, porque al final lo que estarían abriendo la puerta es a partir de ahora jamás se va a investigar la corrupción de quien gobierna, porque eso lo vamos a decir nosotros, pero vamos a poder inventarnos cualquier cosa contra cualquier líder de oposición o cualquier partido de oposición, ¿no? No sé si realmente consideráis que es tan grave esta ley, Natalia, no sé cómo lo ves tú. Bueno, y es que lo grave sobre todo es que estas leyes o iniciativas que también hemos visto durante la legislatura pasada y esta, quedan eclipsadas o pasan un poco desapercibidas a ojos de la opinión pública en este caso por los casos de corrupción, porque es verdad que la semana pasada, no la anterior, cuando salió un informe de la UCO, ese mismo día se estaban debatiendo las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a esta ley y... Entonces, bueno, quedó todo un poco eclipsado porque la sociedad estaba pendiente de ese informe de la UCO, de la dimisión de Santos Cerdán, de la posterior comparecencia de Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que todos estos pasos, en este caso la ley Bolaños, esa posible ley Koldo, la ley Begoña en su momento, todos son indicios de que hay un intento de protegerse, o sea, reconoces una culpabilidad o que hay una irregularidad y eso yo creo que va deteriorando, aunque a lo mejor ahora mismo parezca que no, va deteriorando la imagen del propio gobierno porque les deja en evidencia claramente, ¿no? Semana a semana se ve. Sí, totalmente. De hecho, me gustaría también que recordáramos cómo, en este caso, la organización, la asociación Hazte Oír, acudió recientemente a la ONU para denunciar públicamente este intento del gobierno de, en verano, además, aprovechando, como hicieron hace un par de años, convocando elecciones en verano, aprovechando que la gente está más desconectada, tramitar a través del Congreso esa ley Bolaños que les pueda otorgar inmunidad y, de hecho, la posibilidad de tumbar todos estos casos de corrupción. Comisionado, desde Hazte Oír estamos hoy en este Consejo para informar que España atraviesa una grave crisis política y moral. Está en riesgo la separación de poderes, la independencia judicial y la dignidad institucional. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por ahora se encuentra acorralado por casos de corrupción de 2 secretarios de organización de su partido, de su entorno familiar, del propio PSOE y de su fiscal general. Por ello propone aprobar la llamada Ley Bolaños, una reforma para limitar el margen de actuación de jueces que ha sido denunciada por Hazte Oír y por más de 70.000 ciudadanos por el riesgo que supone para la independencia judicial en búsqueda de la impunidad del PSOE. Esta reforma es parte de una estrategia de acaparamiento institucional propia de contextos autoritarios y mafiosos que ha incluido el control político de la Fiscalía General del Estado, la colonización del Tribunal Constitucional, la manipulación informativa, el control de las unidades policiales de investigación judicial, las sospechas de fraude electoral y la aprobación de una amnistía injusta a condenados por delito grave. Por ello, solicitamos que se condene la ley Bolaños como una amenaza a la justicia, que se active una misión internacional de observación democrática y judicial en España, que se remita esta situación al relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas y que se tomen medidas diplomáticas para la protección de la Guardia Civil, jueces, fiscales, medios de comunicación y sociedad civil frente a presiones y amenazas del Gobierno. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando una denuncia. Sí que es cierto que yo empiezo a notar que se empieza a hacer eco internacional, ¿no?, de la situación que se está viviendo en España. De hecho, en los últimos días ya hemos visto al gobierno norteamericano diciendo que el gobierno español, aparte de no querer pagar lo que debería en defensa, es un gobierno con muchos problemas internos y con un radicalismo izquierdista cada vez más claro. No sé a ti qué te parece también la dimensión internacional que está adquiriendo esto, el por ejemplo, tener la oportunidad de que personas
nos hablen en la ONU de la situación de este país, de que se haga en la propia Unión Europea, en el Parlamento Europeo, se hagan comisiones específicas para tratar estos asuntos, porque sí que es cierto que cuando yo he hablado con personas, ya no solo de Europa, sino de incluso Iberoamérica, que es un país caracterizado por tener gobiernos más corruptos, al menos en las últimas décadas, flipan. Es decir, no se lo pueden ni creer. Dicen, no me lo puedes estar diciendo en serio. O sea, que yo he estado con paraguayos recientemente a los que les contaba cuál es la situación que vive España y lo que ha hecho este gobierno y lo que sigue haciendo, y me decían, estás exagerando. Eso es una barbaridad. No sé si a ti te ha pasado. No, eso es lo bueno de la globalización, sí, claro que sí. Al fin y al cabo, ya, por cierto, quería decir, dar enhorabuena a este oír, por las que hace una labor espectacular y aquí hay un claro ejemplo. Y la verdad es que efectivamente lo del PSOE ahora mismo, el PSOE es España es su cortijo, ¿vale? O sea, ahora mismo ellos manejan España como quieren las instituciones y yo creo que tenga esto eco a nivel internacional es importante para todos y además que ya digo que además estoy viendo ahora mismo igual, y no hay, como decías, muchos recortes de prensa ahora mismo, prensa digital, en la que ya hay medios muy importantes a nivel internacional que ya están hablando de lógicamente, y además el titular es espectacular, diciendo exministro de Pedro Sánchez con prostitutas, con tal, al fin y al cabo eso... Joder, eso del Times, que son medios que ni siquiera los puedes ubicar dentro de una ideología concreta, que te defienden o te atacan a la izquierda y derecha en función de la conveniencia o de la objetividad en algunos casos, ¿no? Y está muy bien porque al fin y al cabo eso también los lectores y todo y países que España al fin y al cabo no les sitúan en el mapa con respecto al tema político dicen, joder, España ahora mismo tiene un gobierno que es un pseudo dictador que está aquí manejando lo que quiere y vamos, así que yo creo que es importante. Hablando de tema televisiones internacionales, yo un corte que me dejó ojiplático fue uno que vi de un medio que está instalado en Florida, imagino que creado por iberoamericanos que viven allí, porque al final es en español, que tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube, se llama Univista, y que quiero que lo escuchéis atentamente porque así habla de Zapatero en los últimos días. Fue presidente español, pero realmente saltó a la palestra pública después del 2011, cuando empezó a convertirse en el embajador del chavismo en toda Europa, en el cómplice de la dictadura castrista, en el cómplice de la dictadura nicaragüense. Ese señor que tienen en pantalla es el que ha conseguido reunir todos esos aditivos para convertirse en estos momentos ahora en alguien implicado en una supuesta trama donde habría más de 30 millones de euros en comisiones ilegales. Juanjo, ¿tú crees que vamos a poder saber más de esto? Y que a mí lo que me importa ahora no es que se sepa, sino la impunidad de la que gozan estos personajes y si realmente los veremos en algún momento sentados en el banquillo. Yo confío que sí, yo confío en que este indigno expresidente del gobierno español, porque la palabra España se le queda muy grande, reciba, digamos, un merecido judicial, ¿no? Todos sabíamos que desde el principio se puso cerca del tirano Maduro y, bueno, intentando estar a mitad de camino entre la oposición y la dictadura, pero rápidamente nos dimos cuenta todos que, pues estaba mucho más del lado de la dictadura. Y con eso ha seguido haciendo negocios con el resto de dictaduras en América Latina. Incluso también se han sacado informaciones de que está teniendo también relaciones con China. Es decir, es un personaje siniestro, hizo mucho daño como presidente al gobierno de España y parece que es el líder que está un poco detrás de Pedro Sánchez, ¿no? De quien su asesor oculto que nadie lo sabe, su asesor de mesita de noche, que es Zapatero, ¿no? Con respecto a Pedro Sánchez. Yo creo que todas estas informaciones que están saliendo y que parece ser que van a salir muchas más, van a poner a Zapatero en su sitio, ¿no? Es el sitio de la justicia, desde luego que va a tener muchas cosas que decir y el futuro judicial tanto de Zapatero como de Pedro Sánchez va a ser bastante difícil y complicado, haciendo honor a la justicia y a los derechos humanos, ¿no? Bueno, vemos que ya a nivel internacional no tienen ningún tipo de vergüenza, ¿no? A la hora de señalar a Zapatero. En este caso vemos como en este corte le acusan incluso de cobrar él mismo personalmente más de 30 millones en comisiones. No sé a ti, Marta, como evidentemente experta en materia judicial y además cabeza de seguramente el único partido que se ha personado en todos los casos que afectan al gobierno, si te preocupa, ¿no? el estar leyendo información relativa a la ley Bolaños o a estas maniobras de última hora que está haciendo el gobierno para intentar
desligarse de su corrupción. Es que son cosas complicadas en cuanto nos metemos en el análisis técnico, pero es que se ve que todo muy relacionado. Bastante poco han tardado los medios internacionales en hacerse eco de que la esposa de un presidente del gobierno estaba encausada por tráfico de influencias, por malversación, por intrusismo. Entonces, creo que tenían que haber salido antes, mejor tarde que nunca, y que empiece esto a tomar vuelo y conciencia, que creo que incluso en la Comisión Europea ya se están dando cuenta. Enviar una comisión, comparecer en la ONU, hacer todos estos mensajes, lo que quita es destapa la careta al PSOE. Se le tiene que caer. ¿Qué hacemos en Vox en el Congreso? Pues desde luego la ley Begoña, que quiere borrar las acusaciones populares. Parte de ello pues tenemos nosotros la culpa. ¿Por qué? Porque estamos impulsando las acusaciones populares, la sociedad civil y Vox como único partido que está siempre personado en todos los casos. Y si no son todos, pues es porque es inabarcable. Los que se han dejado, claro. Es inabarcable. Además, en el Congreso, desde luego, nuestra posición es frontal y rotunda a que han ido avanzando, como también decía Natalia. La ley Begoña, cuando sale la acusación popular, van manejando los tiempos. La ley Bolaños, en el momento en el que ven que hay jueces valientes, que hay jueces que se enfrentan a ellos a pesar de sus amenazas encubiertas y no tan encubiertas de su propio ministro, el superministro Bolaños, ministro de Justicia, diciendo y desfigurando el Poder Judicial y criticando a los jueces y a las resoluciones judiciales. Ahora, ley Koldo para los audios y la libertad de expresión. Y la libertad de comunicación y los medios de comunicación, los medios que también se está haciendo una labor ingente en cuanto a poner de manifiesto todo lo que otros medios quieren callar, pues claro, también les quieren callar, son objeto de estas presiones. Hasta las redes sociales se han planteado tomar. Absolutamente, y seguramente incluso con todos los ataques ya ad hominem personales a muchos de los tuiteros, a muchos de los comunicadores que están haciendo uso de su libertad de expresión, de su anonimato que les permite la ley, pues para precisamente tenerles controlados. ¿Qué quieren hacer? Pues si no controlan a los jueces vía asfixia económica, como tienen a la justicia, pues quieren controlarles de otra manera, que es controlando directamente qué jueces son los que llegarán a enjuiciar los casos que ellos quieren. Es decir, convierten la justicia, la Guardia Civil, la policía en policía política. Es un paso muy definitivo para que sea una tiranía absoluta y no podamos salir de ahí. Por eso es muy importante toda la oposición que hay que hacer a todas las leyes que van saliendo. Incluso la oposición, como ahora se ve, esos jueces valientes que han convocado una manifestación porque ven cómo les puede perjudicar no solo ya personalmente, sino cómo perjudica la democracia, porque los jueces son los que van a defender nuestra libertad. Así es. A ti, a mí, a todos los ciudadanos. Si eso cae, ya no tenemos defensa. Sí, sobre todo creo que es muy importante lo que dices y creo que también hay que insistir en que es un momento clave porque mientras el gobierno está barajando la posibilidad de una forma u otra, veremos si a través de la ley Begoña, a través de la ley Koldo que ha salido hoy, la ley Bolaños, pero todas buscan lo mismo, que es al final amordazar a la justicia, que se ha convertido en un bastión de libertad cuando hemos conocido toda la corrupción que persigue el Partido Socialista. Y hay mucha gente, entiendo que al final, porque la vida te lleva a eso, que dice, mira, oye, es 20, 30 o 10 de julio, lo último que me apetece ahora a mí es dar la batalla cultural o movilizarme con la sociedad civil. Bueno, yo creo que es muy importante que esa gente debe hacerse una idea también de que si esto no se para, quizás en el 27 tampoco hay elecciones. Es decir, que en ese informe de la UCO se habla de que Santos Cerdán llevó al liderazgo del Partido Socialista en las primarias a Pedro Sánchez a través de un pucherazo electoral, que habla directamente de meter sobres en urnas de forma ilegal. Este tío, un tío que llegó al poder después de hacer eso, hacedme caso que es capaz de cualquier cosa por mantenerse en la Moncloa. Y lo hemos visto cuando enchufó a su mejor amigo o a la propia Leire Díaz en Correos. Entonces, y reconocido por él, los dos y votos reconocido, que dice famoso, lo ha dicho, reconocido por él. Entonces, la gente votos. tiene que ser muy consciente de que si gana todas estas batallas que pretende librar, si controla la justicia, si controla Correos, si controla los medios de comunicación, eso le va a costar más, pero puede llegar a hacerlo también. Televisión Española ya la tiene. Podemos olvidarnos de que volvamos a tener unas elecciones mínimo limpias.
Sí, sí. Habrá que votar porque en Europa le obligarán, pero otra cosa es lo que pase después. Sí, no, Marta. Es que uno de los sistemas habituales de las tiranías y de los regímenes dictatoriales que hemos visto es cómo es la apariencia de democracia, cómo existe un partido que le da contrapunto también, dando apariencia de democracia, cómo existen unas elecciones que votan, porque en Venezuela se vota, pero ¿en qué condiciones? Porque las elecciones, ¿quién controla la transparencia, la neutralidad de esas elecciones? No podemos olvidar cómo la Junta Electoral Central rechazaron de forma totalmente arbitraria el nombramiento del vocal que proponía Vox, estando pendiente ahora mismo de la justicia. O sea, son pasos que parecen pequeños, pero que son muy grandes para laminar absolutamente la democracia en España. No, fíjate, hay una cosa que es que no hay peor dictadura que aquella que adopta formas democráticas, que es el camino hacia el que vamos, ¿no? Tú vas a votar, ¿no? Si nos vamos a hartar a votar. Lo que pasa es que estamos en una democracia absolutamente viciada, ¿no? Si no será por falta de ir a votar. Y hablabais de los medios de comunicación. Nada de esto hubiese sido posible, el sanchismo no hubiese llegado tan lejos sin la complicidad de los medios de comunicación, que también hay que señalarlo. Y te lo tengo que decir también del Partido Popular. Bueno, es que ese es el odio. Es decir, el Partido Popular va en auxilio, va a socorrer al Partido Socialista siempre que lo necesita. El Partido Se acaba de dar la ley de amnistía gracias a un constitucional que el Partido Popular regaló. No, y gracias a unos miserables de magistrados que no se tenían que haber presentado y que gracias a presentarse le han dado un quórum para que pudieran votar, porque podían no. Mira, no hay nada peor que un magistrado conservador en el Tribunal Constitucional. Estuvieron 13 años guardando una serie de recursos que los propios que le habían elegido el Partido Popular los tenían en un cajón y no los sacaron. Por lo menos el de izquierda tarda meses en sacar las cosas, los quita en medio rápido. Y los magistrados conservadores son todavía más cobardes y más detestables que el de izquierda. El de izquierda sabemos cómo es. El conservador es un mierda. Que guardaba todos estos recursos en un cajón. Nada. No, en un cajoncito por la moderación. Y es mentira. Lo que colaboran estas que hablan de la moderación es precisamente lo que nos está pasando. Esos jueces o esos magistrados son culpables. Son culpables el Partido Popular por su inacción y no haber querido dar la batalla cultural, ni siquiera desde su fundación, que hay que recordarlo, ni siquiera desde su fundación. Y por supuesto, esos medios ensobrados que han colaborado con esto. Ver a Pachi López, vámonos, y se levantan todos y se van. Es decir, son igual de culpables. Tú lo has sufrido en el Congreso. Vamos, claro que lo hemos sufrido, nos echan, nos sacan, nos insultan. Pero nos da igual porque haremos el trabajo fuera. Igual que digo esto, hay medios valientes como el de Natalia El Debate, que está haciendo un trabajo magnífico. Es decir, que no solo es... y gracias a esos... por eso nos llaman pseudomedios, por eso han querido sacar una ley de bulos. ¿Os acordáis? Una ley de bulos que son ellos los que son... eso es bulo, eso es fango. Oiga, que el parador de Teruel... Los dos DNIs de Peinado. De Peinado. Bueno, ¿y sabes el premio que le dieron al plural? Bueno, se inventaron que querían poner una bomba lapa en el coche de Pedro Sánchez. Bueno, eso que le querían matar y asesinar y que lo vean fuera. Es algo de locos. Pero todos estos medios ensobrados han tenido premio porque tienen un puesto en el Consejo de Radio y Televisión Española. Sí. Es decir, los que han mentido siguen teniendo un medio. Y o siguen o han sido ascendidos después de mentir. Claro, les han dado una patada para arriba. Pero hay una cosa. Están dispuestos, porque la maldad no tiene límites, están dispuestos, fijaros, a sacrificar a Sánchez con tal de que no caiga Zapatero. Sí. Y ahí va a estar el Partido Popular. El 0 antes que el 1. No, sí. Por eso digo, están dispuestos. El coche va solo, se va a estrellar. El Peugeot en el que iban 4, y ya solo queda uno que es el que lleva. Claro. Pero están dispuestos a que se estrelle con tal de que esto no se acabe. Y por eso digo que la clave, el elefante blanco de todo esto es José Luis Rodríguez Zapatero. Me gustaría también hacer una mención, ahora que hablas de Zapatero, a otro nombre que sale en el informe de la UCO, que es el de Pepiño Blanco. Bueno. Hemos hablado ahora también de cómo el PP, o por complicidad o por estupidez, le ha dado al PSOE vía libre para hacer lo que ha hecho y para llevarnos a donde estamos. Pero yo creo que también hay figuras, yo estoy convencido de que no todo el Partido Popular está en lo mismo, pero hay una parte que peca de ilusa y hay otra parte que peca de realmente tener convivencia con el Partido Socialista y tener intereses comunes. Y uno de esos intereses comunes es, no sé si lo conocéis, el lobby Acento Public Affairs. Un lobby creado por el propio Pepiño Blanco, que sale mencionado en más de una ocasión en ese informe, al que ya le han colocado como el principal sospechoso de utilizar empresarios para cerrar acuerdos con ellos y que luego esos empresarios beneficiasen los intereses de su lobby, y es un lobby en el que
el poder está copado por exmiembros del PP y del PSOE. Es decir, que ahí tenemos al señor Pepiño, pero que también está Alfonso Alonso y también está el hijo de González Pons, que por cierto también fue, si no me equivoco, el que tuvo vínculos con Gazprom. Es decir... No te equivocas. Y no solo no te equivocas, perdóname, porque claro, me pongo, eso ir a hablar de Pepinillo Blanco me dan escalofríos, porque es un personaje absolutamente siniestro, la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa consultora Acento es el principal lobby en favor de Marruecos en la Unión Europea. Cuando un diputado va a hablar en la Unión Europea, van a su despacho y le convencen, si es en este tema, para que hable a favor de los intereses de Marruecos. Os recuerdo cómo Marruecos tenía comprado, a través del dinero de Qatar, el Qatar Gate, el Marruecos Gate, tenía comprado a un montón de eurodiputados socialistas. Eso está ahí, no me estoy inventando. Y no es casual lo del Sáhara Occidental. Bueno, claro, no es casual el de la jefatura del Estado, que en su momento abandonó territorio español, pero bueno, se entra en otro debate. Me refiero al Sáhara Occidental, como lo mandamos en el 75, o me refiero a cómo Pedro Sánchez, de forma unilateral, sin pasar por el Congreso, y aquí no ha habido ningún escándalo, resulta que reconoce la soberanía del Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Con apoyo de José Bono, que también sale en los informes de la UCO y que tiene una mansión en Tánger. Por eso digo, ministro de Defensa, José Bono, una fortuna inexplicable, le vendía armas a Venezuela. José Luis Rodríguez Zapatero, Pepinillo Blanco, la mano derecha de Zapatero, y el lobby Acento en la Unión Europea con dirigentes del Partido Popular. De ahí también hay que tirar. Por cierto, un lobby que leía yo hace escasos días en un medio saharaui que está concentrado, entre otras cosas, en desvelar muchas de las prácticas de este lobby, que además de haber intentado perjudicar los intereses de los agricultores españoles en Bruselas, lo cual, si lo piensas objetivamente, dices, oye, que tenemos un lobby en el que mandan ex líderes de los dos partidos políticos de España que está combatiendo los intereses de los españoles. Porque al final, si tú defiendes a los agricultores marroquíes, si defiendes la importación de productos marroquíes en Europa, el primer perjudicado es España, ya por tema ubicación, pero también porque bastante mal están los agricultores españoles cuando hemos sido siempre una tierra de exportación muy, muy importante. Y gobiernan juntos en Europa. Así es. Pero un tema que a mí me ha molestado especialmente, quizás es por mi afinidad con este deporte, es que ya empiezo a leer incluso que Acento está trabajando porque la final del Mundial del año 2030, en la que, por cierto, fue Acento también quien colaboró para que la llevasen a cabo no solo España y Portugal, sino también se sumase Marruecos, la final se jugaría en Marruecos, en ese estadio. Así es. En ese estadio que se está haciendo en Casablanca, que va a ser el más grande del mundo, cuando ya todos daban por hecho que la final iba a hacerse en Madrid, en principio iba a ser en el Santiago Bernabéu, pues parece que va a haber cambio, giro de guión y, entre otras cosas, este lobby está trabajando para que la final sea en Marruecos, una final del Mundial. Es una cosa de locos. Bueno, os recuerdo también una cosa, que varios exministros de José Luis Rodríguez Zapatero decían que Ceuta y Melilla era de Marruecos. Es decir, exministros del gobierno de España, años después de haber dejado el cargo, diciendo que Ceuta y Melilla debían ser de Marruecos. Mira, Marruecos, ¿por qué Malaska desmonta, es otro caso de corrupción, desmonta una unidad de élite para luchar contra el narcotráfico en el estrecho? Nada se mueve en Marruecos sin consentimiento del sultán. Sin consentimiento del sultán. Marruecos, sospecho de que tiene comprados políticos a izquierda y derecha desde hace mucho tiempo, porque los gobiernos del Partido Popular han actuado exactamente igual, siempre a favor de Marruecos. Es que el rey Juan Carlos, en el 5º aniversario de las plazas de Ceuta o Melilla, no recuerdo cuál fue, creo que era Ceuta, no fue a la ciudad porque no ofender al rey de Marruecos. El rey de Marruecos, que es una satrapía. Mira, el rey de Marruecos es vidente porque sabe un día antes de las elecciones cómo van a quedar las elecciones en Marruecos, los escaños que va a tener cada partido. No se ha equivocado ni una sola vez, pero ni una sola vez se ha equivocado. Es decir, claro que hay oposición, la que él decide, ¿no? Y todo, incluso el negocio del hachís, está en manos de la familia real. Y motivo por el cual sospecho, aquí tuvimos que desmontar una unidad de la Guardia Civil. Por cierto, España ha mandado más de 240 millones de euros en material logístico a la Gendarmería de Marruecos, que no a la española. Así es, así es. Oye, una cosa, Unai, perdona, que os iba a decir que a raíz del tema de los medios de comunicación, y hemos hablado de esto ya de nuestros amigos de Conspiranoicos alguna vez de La Sexta, que todo lo que estáis comentando ahora mismo, que es muchísima información, todo esto ellos han dicho siempre que ha sido motivo de que son conspiraciones nuestras. Y todos los datos que estáis dando tal, dicen, y además viendo uno a uno y dices, joder, qué vergüenza que en una televisión nacional, en Prime, que es en Telepesoe 2, que es La Sexta,
hablen de esto como si fuese una conspiración de tal, no sé qué, cuando realmente luego se está viendo que todo es verdad. Bueno, y a corto plazo. Televisión española, televisión española ya es para echarse a reír porque ves que están defendiendo lo indefendible y no saben ni de qué hablar. Pero La Sexta, porque yo La Sexta creo que es socialismo, pero también es establishment, ¿no? Entonces, al final sabe que no puede tirar de un muerto mucho tiempo y que necesita salvar al sistema y para eso necesita un PSOE fuerte, entonces ha dicho hasta aquí con Sánchez, no podemos defender esto. Si criticamos en su día a Rajoy, por menos. Ya, lo que pasa es que yo creo que están en modo, como decía antes Natalia, están en modo autoprotección. Igual que hablaban de la autoinmunidad, ¿no? O autoamnistía, ahora mismo es autoprotección. Va todo enfocado. ¿Cómo van a justificar todos estos datos cuando los están corroborando la UCO, los corroboran las fuentes de los medios de comunicación? Hay informes ya internacionales. El problema es que de los medios, que era muy fácil decir pseudomedios, a la UCO. Claro, es que cada vez, pero no solo eso, sino que ya también, si profundizas un poco, ya hay informes de organismos, ya en la Comisión ya empieza a haber, en la Comisión Europea empieza a haber algunos informes, como el del otro día de la amnistía, la autoamnistía, que ya no tienen por qué hacer el monopolio, porque es que hace unos años en Europa estaba absolutamente copado. PP, el Partido Popular Europeo, ahí están votando todos juntos. Los lobbies que estaban allí estaban perjudicando gravemente todos los intereses españoles. Claro. Bueno, yo confío en que esté ahora con los cambios que ha habido de poderes también, que haya... se van viendo pequeños cambios que los estamos poniendo de manifiesto, además Vox en el equipo, en el Parlamento Europeo. Sí. Así es muy importante también hacer mención a esto porque al final ya no es que Vox forme parte de Patriots, que es el tercer grupo del Parlamento, es que es presidido por Santiago Abascal, lo cual les está dando muchísima fuerza y le está dando también muchísima facilidad a Vox para transmitir a todos sus socios cuál es la realidad que se vive aquí. Y eso es lo que ha llevado a, por ejemplo, aunque no sea del mismo grupo, a Meloni ayer cachondearse públicamente de Pedro Sánchez cuando le preguntaban por lo del gasto en defensa. Oye, pero ¿este qué dice? Hemos gastado lo mismo. En plan, o he pactado yo lo mismo que él o él lo mismo que yo, pero hemos hecho lo mismo. O Orbán también criticarle públicamente a través de algunos de sus eurodiputados en el Parlamento y otros muchos partidos que conforman Patriots y que también incluso el propio Partido Popular dice, oye, no podemos defender a Sánchez aquí, defenderemos al PSOE en Europa, pero Sánchez ya está muy dañado, es prácticamente un muerto y hay veces que incluso se están poniendo de acuerdo con Vox para condenar directamente el régimen, porque yo creo que ya podemos hablar del régimen que tenemos aquí. Natalia, no sé cómo ves tú también esta situación, si estás al tanto de lo que se está moviendo en Europa, si consideras que también las televisiones están empezando a darle un poco de lado a Pedro Sánchez. Bueno, efectivamente yo creo que sí que noto un giro, hay movimientos de ciertas cosas que están cambiando un poco y también una cosa que quería apuntar relacionado con lo que decíamos antes de esa democracia un poco extraña en la que podemos derivar, que vamos a votar, pero algo muy preocupante que me pareció en la rueda de prensa del ayuno de Pedro Sánchez de la semana pasada, decía... que él implícitamente reconocía que si había elecciones el país podía estar en manos del Partido Popular y de Vox. Y entonces dijo que sería una tremenda irresponsabilidad dejar las riendas del país en manos de esta coalición con una agenda regresiva y demás. Entonces, claro, yo creo que ya se están dando cuenta de que les están fallando, o sea, ya no vale son los pseudomedios, también ha habido ataques a los jueces, la UCO vamos a intentar desacreditarla, como apuntar algunas informaciones, o la Unión Europea ya empieza a ver a lo mejor... hay un eco de lo que está pasando, ya directamente es pues construir de nuevo ese relato de que lo que viene, bueno, como llevan haciendo, ¿no? Desde en las anteriores elecciones también ocurrió, de ese relato de todo lo que sea menos que estén el PP y Vox. Y entonces me pareció muy preocupante la forma de reconocerlo abiertamente, porque quedan 2 años de legislatura. No sabemos cuánto puede aguantar, pero ese va a ser, yo creo que la línea principal. Sí, y realmente además creo que es muy importante lo que dices porque es el fantasma que han utilizado para todo, ¿no? Es decir, siempre que ha pasado algo ha sido, no, pero la ultraderecha, no, pero es que esto es peor. Entonces, eso les da legitimidad
Y eso también es muy peligroso porque a nivel social, ya no te hablo en la perspectiva política, sino nosotros como personas, por ejemplo, yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí podemos ser amigos de cualquiera y que podemos formar una amistad sin siquiera conocer cuál es la ideología de la otra persona y no tenemos probablemente esa barrera inicial que ellos sí que generan en sus afines. Porque al final ellos están construyendo un muro. Ellos están diciendo, tú puedes ser lo que quieras, pero como seas de extrema derecha, como seas facha, como te dé por defender esto o esto otro, automáticamente quedas desacreditado como persona. Y esto lo están utilizando, por ejemplo, en el Valle de los Caídos, ¿no? Al final te dicen, no, es que esto es lo peor, entonces todo lo que podamos hacer, y es el ejemplo perfecto. Y creo que esto se les va a venir en contra, porque al final lo que están haciendo es polarizar a unos extremos inquietantes y hacer que cada vez más personas tengan la valentía de salir a oponerse a ellos. Incluso, luego lo veremos, son muchos los influencers que hace 4 o 5 años jamás te hubieses imaginado, ya no que hablasen de esto, sino que encima hablasen críticamente y que ya lo están haciendo sin ningún tipo de miedo. Pero antes también, por darle un toque humorístico, que no tiene ninguna gracia, desde luego, y menos al saber que es con dinero público, al asunto, me gustaría hablar del tema de la prostitución. Ayer se emitió una entrevista. Susana Pastor es una conocida madame que ha trabajado con muchas prostitutas y ha señalado directamente que Pedro Sánchez también estaría implicado dentro de estas tramas, de estos casos. También se habría gastado el dinero público en este tipo de actividades, y es algo que una de las ex de Ábalos también había deslizado, vamos a recordarlo. ¿Y a ti, Koldo o Ábalos, alguna vez te hablaron de Pedro Sánchez? Koldo. ¿Y en qué términos? De todo, menos bueno. ¿Menos bueno? Menos bueno, todo malo. Claro, yo te lo pregunto por saber si Pedro Sánchez conocía todo lo que tenía por debajo de él. Sí, sabe, sí. ¿Te lo ha dicho el propio Koldo o cómo? Por informaciones de partido sabemos que Pedro sabe que hay más y que va a salir más. Yo creía en que llego a la política y voy a mejorar el mundo y voy a ayudar a todas las mujeres, y yo pensaba eso y se me cayó todo al suelo cuando vi que todo esto al final pues es un engaño y es todo mentiras, y me sentí muy decepcionada con la política, muy decepcionada. Es que al final la hipocresía de la izquierda llega a todos los extremos, ¿no? Yo hablando con Susana en privado, ella me reconocía que la gran mayoría de consumidores que ella conocía, políticos, eran de izquierdas, y son los que luego encima te sacan esas leyes para intentar abolir la prostitución y todo este tipo de normativas. Yo me imagino una reunión de estas que tendrían un consejo de ministros, a Irene Montero proponiendo en una esquina una ley para intentar fortalecer las iniciativas feministas. ¿Qué pensaría Ábalos en ese momento? Es que de verdad. Pues en colocar a la susodicha pues en en el Ministerio de Transportes, en Adif o en alguno, a ver dónde encontraban colocación, pero él, Santos Cerdán, y vamos a ver qué nos encontramos más, porque llevamos unas cuantas ya. Es que es tremendo. Pero Marta, lo que es impensable es que iban 4 en un coche que estuvieron recorriéndose España durante mucho tiempo y cuya amistad va desde el 2016 hasta ahora, y que el único que no se fue a la Diputación era Sánchez. Eso es poco creíble, ¿eh? Yo quiero decir que o paraba en un puticlub y decía Sánchez, oye, yo os espero en el coche y luego me quedo aquí y mientras os vais enfarlopando y luego me avisáis cuando... No, lo que creo es que Sánchez era el más listo y el más discreto. Hombre, no, es que yo creo que estos 3 ganianes le dijeron, Sánchez, te vamos a hacer presidente, pero claro, que va a haber de lo nuestro, no hay ningún problema. Yo creo que es así, porque... Pero me hace gracia porque luego salen audios en los que Ábalos reconocía estar pelado, que no tenía un duro. Debe ser porque se lo gastaba todo en esto. Bueno, pero porque está en otro lado. Está en otro lado. Está en otro lado. Igual tiene que hacerse un viaje a RD o a Venezuela. Cuando dijo que había que hacer una auditoría, hombre, nadie mete en su sano juicio en los libros contables las mordidas que ha dado. Estos tienen... Por ejemplo, el PSOE Navarro, que es de los históricamente más corruptos y que más desaparecido, os recuerdo que Carlos Soncha era del PSOE Navarro, os recuerdo que Luis Roldán era del PSOE Navarro, os recuerdo que los varios... Pero me refiero a la época de Felipe González, tiene que dimitir el responsable de los socialistas navarros hace 30 años porque le descubren que tiene una cuenta en Suiza, y tuvieron que dimitir y hacer toda la cúpula nueva. El PSOE Navarro no se quiso montar como federación propia porque el socialista navarro se sentía vasco, igual que los etarras o igual que los del PNV. Es decir, y tardan en montar la federación navarra porque no querían
No quería porque se sentía... Te quiero decir que es una de las federaciones más opacas y más corruptas del PSOE. ¿no? Ahora mismo está en el centro del huracán todos los contratos con Chivite. Claro. Y tanto lloraba. En esos, efectivamente. Por cierto, el hermano de María Chivite, con antecedentes penales, ha estado en el Talego por tráfico de drogas y parece ser era muy amigo de Koldo. Claro, Koldo era el íntimo de Santos Cerdán, porque Santos Cerdán presenta a Koldo a Sánchez y a Ábalos. En Navarra. No, pero además es que es íntimo, eran íntimos y Santos Cerdán colocó a Koldo y a la que entonces era mujer de Koldo también la colocó, no sé si de concejales. Es que la llegada al poder de cualquier socialista en cualquier gobierno, tanto sea en Navarra, además de la manera tan infame que los pactos absolutamente reprochables con Bildu y los proetarras, todos es para llegar a los contratos y hacer dinero. Es que no hay otra opción. Claro. Detrás de la ideología, al hilo de lo que decías antes, vemos que la ideología es como la justificación que pretenden dar, pero es que detrás lo que hay es un interés personal propio y añado también de financiación de la propia organización. Entonces, claro, esto es lo que queda por salir, es lo que están evitando. Y es verdad que resulta escandaloso todos los casos pues, de la relación con las prostitutas, de qué hacen con ellas, pero me parece muchísimo más, también es importante, no quito la importancia, pero me parece que lo que hay detrás, esto no se puede utilizar como una cortina de humo para que no se examine lo que hay detrás. Que lo que hay detrás es ese avance, el estallido total de la democracia para ellos seguir expoliando a España. Así es. De hecho, yo creo que es un caso paradigmático porque así como ha habido casos, el PP de Rajoy, el PSOE de Felipe González, a los cuales les han salido casos de corrupción, yo creo que en esas ocasiones fue quizás más por, no voy a exonerarles, pero por la cantidad de tiempo que llevaban, ¿no? Que se acabaron corrompiendo con el tiempo. Creo que este es el único gobierno que entró con el objetivo de robar desde el minuto 1. Es decir, entraron y al día 2 ya tenías a Víctor de Aldama en el ajo y tenías a Ábalos yéndose a ver a Delcy Rodríguez a Venezuela y empezaron a conformar esa mafia que les ha hecho no tener un caso abierto, sino tener 17. Yo a veces me hago la pregunta, perdona Luis ahora, porque creo que me hago la pregunta cuando veo todos estos casos, yo estoy en análisis y digo... ¿Qué fue entre gallina al huevo? Quiero decir, ¿son políticos que llegan al gobierno y se corrompen? No, son delincuentes que consiguen llegar al gobierno. Claro. Sí. Por eso podemos afirmar, o sea, son delincuentes en el gobierno. Sí. De hecho, esto también hay que decirlo. El mismo Sánchez que hace algunos meses sacó esa ley que nunca llegó a nada, que iba a prohibir a la gente entrar en páginas porno. ¿Cómo lo llamaron? No recuerdo un nombre meme, o que quería también abolir la prostitución. Sánchez es seguramente el único caso de un político que ha estado viviendo en una casa pagada gracias a saunas gays, de prostíbulos gays. Bueno, tú dices una cosa, el gobierno de Felipe González, lo que pasa es que no existen las redes sociales y el trabajo de algunos de vosotros. El gobierno de Felipe González, uno de los mayores pelotazos que da es la intervención de Rumasa. Ahí, además de destrozar miles de puestos de trabajo, se repartieron con amigos venezolanos. También los recuerdo, con Cisneros, al que se le regaló el Corte Inglés, Galerías Preciados, perdón, en ese momento, ¿no? Es decir, el PSOE ahora mismo está dividido en dos. Entre los que querían los que hacían negocios con Carlos Andrés Pérez, que era un golfo de mucho cuidado, que por culpa de su golfería provocó la llegada de Hugo Chávez, y los que directamente colaboran con Hugo Chávez, pero igual de sinvergüenzas. Por eso digo que el de Felipe González. Y antes hacías una pregunta que igual nosotros tendríamos amigos de cualquier tipo. Yo empiezo a tener cada vez más dudas. Yo ya pido su afinidad. Un amigo de izquierdas, si para él lo más importante no es la política, y evidentemente no me defiende lo que hay aquí. Yo digo, hasta con mi hermana discuto, que se me ha vuelto roja, y se acabó. No, hay que discutir, hay que llevar, pero no te puedes imaginar, porque ha pasado de un extremo a otro con una facilidad. Bueno, ha tenido un periodo de transición, pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser un muro. Efectivamente, nosotros somos menos, solemos ser más abiertos, y bueno, yo cada vez menos. Y también te lo digo, cada vez absolutamente menos. Tenemos que dar la batalla en todos los ámbitos, en el laboral, en el personal,
personal, en el familiar, eso de aguantar a tu cuñado rojo que nunca paga una ronda para no discutir, mi madre, no discutan. No, es que estoy harto, oye. Se acabó, hay que discutir por pero todo. me criticas por no pagar una ronda, no por ser rojo. No, por las dos cosas. Dale. Porque el rojo no suele pagar una ronda, además. Sí, además es que hay que acabar con la superioridad o pseudo superioridad intelectual que pretende imponer la izquierda. Entonces, yo creo que ya hay muchos ciudadanos que ya han despertado, es decir, no me vengas a imponer ninguna norma de moralidad, de decencia, cuando estamos viendo lo que estamos viendo. Yo creo que por eso el electorado incluso del PSOE tiene que estar muy dañado, porque esa superioridad que pretenden ofrecer no existe. Entonces, yo creo que es muy importante la batalla diaria en todo lugar. Hablamos de prostitutas, se nos ha olvidado el caso del Tito Berni, que no fue hace tanto, ¿eh? Exacto. Es decir, mientras nos encerraban por 2 confinamientos que fueron ilegales. Eso es. Ellos se iban de putas también, y no era el Tito Berni, era el Tito Berni y más de 20 diputados, todos del PSOE. Eso, ¿y sabes quién era el jefe de esos diputados? El portavoz de estos es el mismo que ahora, Pachi López. Y os acordáis que la policía no pudo entrar en el Congreso de Diputados hasta una semana después, porque Meritxell Batet, la mujer de Juan Carlos Campo, y que fue ministro de Justicia, que por cierto han tenido la cobardía de abstenerse. Porque lo que tenía que haber votado es en contra de la ley de amnistía. Por lo que dijo él. Porque la gente dice, se ha abstenido. No, es que es un miserable. Es más cobarde todavía haberse abstenido. Tenías que haber votado en contra. Bueno, pues la mujer era la presidenta del Congreso de los Diputados y fue la que prohíbe que la policía acuda al despacho de Tito Berni a registrarla hasta una semana después. Es decir, son corruptos desde nacimiento. Decía Marta lo del tema de que el delincuente entra en política y llega al cargo, y aparte yo lo que veo, y ese ejercicio que he hecho yo alguna vez, y es mirar el currículum de todos estos políticos del PSOE, y el currículum es haberse afiliado al PSOE con 18 años. No tiene ningún tipo de estudio, nada por el estilo. Y eso, al final, esa gente está en el partido 40 años, se deben al partido, el partido se debe a ellos, porque han podido ser fontaneros. Y entonces eso, al final, yo digo que esas cosas al final efectivamente son gente que ya llegan corrompidos, porque para ellos al fin y al cabo su trabajo fuera de la política no hay nada, es la nada absoluta, es el frío, y al fin y al cabo ellos se deben a eso, y por eso a mí me da mucha pena cada vez que veo estos currículums, porque, joder, es una lástima, ¿no? Y no olvidemos que la peor de todas es la corrupción moral. Porque la corrupción moral nos la han escenificado. Nos han escenificado como por 7 votos hacen lo que sea. Y hoy es un buen día para recordarlo. Hace ya hemos estado luchando contra eso, y eso lo que evidencia es que cualquier cosa les vale. Cualquier cosa. Y cuando es cualquier cosa, es que puede ser todo. Por eso siempre avanzamos está por venir lo peor, porque no nos podemos ni imaginar a lo que nos vamos a poder enfrentar al día siguiente. Fíjate que yo creo que tú dices que por 7 votos están dispuestos a todo, pero es que además, más que hacerlo por obligación, lo hacen por devoción, porque su modelo de España coincide con eso. Ellos prevén una España sin Cataluña, sin provincias vascas. Te quiero decir que es todavía más peligroso. No solo es verdad que ahora les han obligado, pero tampoco cuando no tenían esa obligación, Zapatero dijo, aceptaré todo lo que venga de Cataluña. Los que traen el nuevo estatuto catalán no es el Esquerra Republicana, el Partido de los Matacuras, es el PSC del indecente, que ahora está malito, el pobre Maragall. Un auténtico personaje que había que estudiar. Como a Angelito Torres, que está malito, pero lo que se le viene, pobre hombre. Quiero decir que el estatuto y lo que abrió el melón del proceso y tal fue ese nuevo estatuto que venía del PSC, que no venía de Izquierda Republicana. Pero, ¿y no creéis que tal y como ahora se va configurando, es mejor que estén divididos, mejor hablar de cupos, mejor hablar de comunidades autónomas, que ahí repartimos mejor el poder y nuestra actividad? Pasamos la hacienda pública a Cataluña, pasamos incluso la justicia, pasamos la Guardia Civil, van colocando, pero en realidad solo hay detrás un único interés. Solo hay un único interés. Entonces, mejor, cuanto menos control, efectivamente, y cuando menos control haya y más niveles haya que subir en el control, pues mejor lo van a poder hacer. Así es. Vosotros desde Vox habéis hecho todo lo posible, porque al final, por ejemplo, digamos que
movimientos como la solicitud o el registro de una moción de censura no se pueden hacer con los escaños actuales. Sí que se ha exigido o se ha solicitado al Partido Popular, que no lo está queriendo hacer. Pero sí que me gustaría saber si en Navarra tenéis algún tipo de iniciativa legal para intentar cercar a figuras como la señora presidenta María Chivite, que todavía no se ha atrevido a dar un paso a un lado. Bueno, es que nosotros ya sabéis que todas las herramientas al servicio de España, o sea, todas las herramientas y todo lo que podamos hacer, tanto en los tribunales, como veis, acción legal, ya hay presentada una querella en el Supremo frente a Chivite, a Santos Cerdán y a todos aquellos que han colaborado con la misma. Los directores de las mesas de contratación de esos contratos también tendrán que explicar por qué se han manipulado la contratación. O sea, ahí ya, desde luego, ayer quedó presentada. Pero además en la parte política ya en Vox en Navarra, en la medida que con los 2 cargos públicos que tenemos se está denunciando continuamente y se está investigando. Y ya no solo en Navarra, en toda España. O sea, la denuncia y las acciones de Vox, veis que son, creo yo, que se puede comprobar, son absolutamente continuas. Pero no quiero olvidar lo que has dicho al inicio, cuando has introducido la pregunta, que me parece muy importante. Lo de decir, es que como no dan los números, no pongo moción. 2 mociones lleva Vox. 2 mociones, porque se está haciendo el cumplimiento de un deber. Así es. Es un deber. Hay que hacer las cosas muchas veces porque deben, con independencia del resultado. Porque cuando y en este caso no creo que sea solo deber. En este caso hay mucho que ganar. Además, nunca sabes qué es lo que va a pasar, porque se está apelando ahora mismo a la conciencia, a la dignidad y a la integridad y a la integridad de cargos de los diputados que están ahí. Entonces, yo creo que tiene que haber gente decente, ¿no? Sí, sobre todo que creo que al final es muy importante. No, pero es muy importante presentarla, porque poniéndonos en lo lógico, en lo peor, que sería que no salga adelante, tienes a una bancada de no sé cuántos son, 177 o 78 tíos que han votado no a sacar adelante una moción y que por lo tanto pierden toda legitimidad para volver a hablar de corrupción en su trayectoria política. Nunca quiero volver a ver ni a Gabriel Rufián, ni a Aitor Esteban, ni a ningún miembro de formaciones separatistas o Coalición Canaria, que también juega siempre a lo mismo, volver a hablar mal de la corrupción o volver a criticarla cuando se dé un caso en el Partido Popular o en algún otro partido de derechas. Porque si tienen ahora la oportunidad de frenarla y no lo hacen, serán cómplices. Y eso les acompañará de por vida. Porque ya no estamos hablando de que la moción se haga por la ley de amnistía, que a ellos les beneficia y evidentemente van a votar en contra. Estamos hablando de que se hace una moción porque se está gastando dinero de los españoles, sí, de los españoles, es decir, de los vascos y de los catalanes también, para que se gaste en drogas o en prostitutas. Los mismos que luego encima lo condenan y dicen que es machismo. Aquí ya me refiero también directamente a Podemos y estas organizaciones. Entonces, creo que es clave hacerlo, porque al final, pase lo que pase, quien va a quedar retratado son ellos. O pierde el gobierno Sánchez o pierden todos la legitimidad para volver a hablar de la corrupción, porque esto ya no es un pseudomedio que ellos podrían citar al Debate, a The Objective, a La Gaceta. No, esto ya es la UCO. Y si vas contra la Guardia Civil, pues lo siento mucho, pero pierdes toda legitimidad para hablar de cualquier cosa porque directamente nos quieres llevar a una guerra. Bueno, que lo han intentado ir contra la UCO, los movimientos, además, incluso tácticos internos. O sea, creo que la situación, además del detalle, no solo del desmantelamiento de la propia UCO para que deje de investigar, les han asfixiado, han denunciado que no tienen medios para continuar la investigación. Marlaska ha hecho una reforma ahora en los mandos de la UCO y lo nunca ha visto. Por eso digo que el Estado, que está en manos del PSOE, le ha declarado la guerra a la nación. Y hay todavía algunas unidades, o quiero pensar, las fuerzas de seguridad del Estado, que son leales a la nación, pero no al PSOE. Y uno de ellos podría ser la UCO. Es que son lo contrario. Claro, es que por eso digo que estamos... Y naturalmente hay que presentar una moción de censura, porque tú lo decías, lo más peligroso es la corrupción moral. Y hay que luchar. Es decir, y hay que presentarla y hay que retratar. Y se tienen que retratar, por ejemplo, los 4 diputados de Podemos. Se siguen con este gobierno de puteros, de yonkis, y sobre todo de este gobierno pro-marroquí, que ellos son tan saharauis. Pero es igual, porque el escenario, la alternativa que tienen para ellos es bastante peor. Es mejor tener un Sánchez con todos sus defectos, que encima... Bueno, en el caso de Podemos, no. Se le abre una ventana de sacar 14 en vez de 4 escaños. Si hubiesen sido listos, pero son cortoplacistas, Yolanda Díaz, o si hubiese ido del gobierno ese mismo día, hubiesen escenificado la discusión. Bueno, Yolanda tiene lo suyo también con el Rejón. Son todos unos miserables. Ese es el problema. Te quiero decir que son todos lo mismo. Pero Podemos, por ejemplo,
ejemplo, yo hubiese dicho, mañana mismo rompemos y apoyamos la moción de censura con la única condición de que haya elecciones nuevas o anticipadas en un momento. No lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en el fondo son unos miserables, porque les aterra un gobierno que no esté Sánchez. Y además ahora mismo seguimos en manos de los separatistas. Porque en el Congreso muchas veces de lo que dependen son de los votos de Junts. Ahora mismo muchas de estas leyes dependen de los votos de Junts. Entonces tienen mucha deuda el PSOE con ellos. Entonces lo que creo que, como decías al principio, Javier, y tú también, Unai, es que al margen del deber, el momento es tan importante que hay que utilizar todo lo que se pueda. Es tan importante el momento, hay que parar y ponerles un muro, porque confiamos en que se va a revertir, pero no va a ser fácil. Y además todo lo que avancen ahora al ritmo que lo están haciendo, eso es terreno que vamos a tener que recuperar y va a costar mucho. Son años. Me gustaría también recordar, antes te he preguntado por las iniciativas que está llevando a cabo Vox, un pronunciamiento, una declaración que a mí la verdad es que me llegó, ¿no? Porque era el momento en el que yo creo que más enfadados estábamos los españoles, justo coincidió a que había sesión de control al gobierno y le tocaba a Santiago Abascal hablar, y yo creo que es de las intervenciones que más se han popularizado en los últimos meses, ese me levanto y me voy porque no tengo por qué escuchar esto. Si os parece, vamos a recordar a los espectadores cómo fue ese momento. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en putas. Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, para acceder a una vivienda. Nunca ha sido tan difícil acceder a una vivienda en los últimos 50 años como bajo su gobierno. Mientras su entorno robaba, cada vez más españoles están en riesgo de pobreza extrema. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas y algunos morían por ello. Y eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé que usted está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque el precio sea la destrucción de lo que queda de la democracia española. Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores. ¿Cómo no van a apoyarle sus cómplices? Si toda España sabe que usted se sienta en el banco azul únicamente por un acuerdo entre clanes corruptos. Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Bueno, Natalia, tú conoces a Santiago, cubres mucho la información en el debate relativa a Vox. No sé a ti qué te pareció ver este discurso, si te lo esperabas, si te sorprendió, si te gustó. Bueno, me sorprendió, pero bueno, te lo puedes esperar. Y es verdad que, claro, hay muchas veces que la postura es que hay que mantener un poco la institucionalidad sí, o las formas, sí. Pero es cierto que ahora mismo, en este contexto, la situación institucional no es normal. Es algo extraordinario que, bueno, no sé, la gente de otras generaciones pues lo tienen que ver con ojos de asombro diariamente. Y es verdad que Pedro Sánchez y los ministros no responden a lo que se les pregunta nunca, ni en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ni en el Pleno.
Y de hecho Pedro Sánchez tiende a reírse, a ironizar e a irse por otros, ¿no? Lo lleva donde quiere. Si quiere atacar a PP y Vox, pues lo ataca. Entonces, en este sentido, bueno, sí que creo que da igual estar o no estar en su contestación porque no la da, ¿no? Muy interesante. No sé a mí me pareció fantástico, hasta el punto, como te decía antes, yo voy a poner esa foto detrás de mi despacho grande, porque es que creo que nos sentimos representados. La foto, tantos por cierto, españoles. de Jimmy, que nos acordamos de él también, fantástico cámara que estuvo ahí, porque tuvo una décima de segundo para hacerla. Efectivamente. Ese momento, ¿no? Además, sin saber lo que iba a hacer Santiago, porque creo que fue una reacción de decir, es que esto ya es tan insoportable que no voy a esperar, como otras veces, a que usted me conteste hoy, que se ha dignado a venir, porque llevaba tiempo sin aparecer, llevaba tiempo sin contestar. En el Senado ha pasado lo mismo, con que me parece que lo más importante es que ahí nos hemos sentido absolutamente representados por Santiago y orgullosos, además. Entonces, y bueno... Un tema que además tú me comentabas y creo que es importantísimo porque también entra dentro de lo que es corrupción, ¿no? Es todo lo que se ha hecho en los últimos años por desindustrializar España, sabiendo de las consecuencias negativas que iba a tener eso, ¿no? Para intentar beneficiar a una serie de empresas que seguramente tienen vínculos con el Partido Socialista, la mayoría de empresas fotovoltaicas o de energías renovables, hemos cerrado nucleares, algunas las tenemos en programación de cara a cierres en 2027 y ya se ha demostrado, de hecho Redelia o Red Eléctrica de Beatriz Corredero, vale. Pues esta mujer que al principio trató de desvincularse de este suceso dramático que dejó a todos los españoles más de 10 horas sin luz, de hecho hubo incluso víctimas mortales de esta situación, porque imagínense lo que podría ser personas que necesitan de estar enchufadas para respirar u otras necesidades vitales, pues esto también hay que denunciarlo. Es que ya pasó. O sea, ya ha pasado. No es que nos debamos imaginar, eso es, no es que nos tengamos que imaginar que eso, que puede haber víctimas. Es que ha habido 10 fallecidos, al menos que se sepa. 10 fallecidos por lo menos, que ya tenemos constancia, porque personas que estaban utilizando respiradores, personas que no consiguieron llegar a que les asistiesen las emergencias, además de los daños que ya... de forma un poco irrisoria, el propio ministro calculó, creo que fue en 200 millones, y esto es que eso no es nada para lo que de verdad las pérdidas que hay. Bueno, pues es que eso se llama homicidio imprudente. Eso es un homicidio imprudente porque los directores, Beatriz Corredor de Redella, conocían perfectamente cuáles eran los riesgos. ¿De qué? De cuál era la composición de lo que llaman el mix energético. Sabían cómo estaba compuesto. Es unánime, y si veis en muchísimos de los divulgadores científicos sobre la energía nuclear y cómo se debe componer ese mix energético, ya como dicen que tienen que tener el gas y la energía nuclear. Incluso en Europa ya hay informes que están diciendo que tienen que introducirse energía nuclear porque da estabilidad al sistema. Las fotovoltaicas, me explicaba a mí un gran amigo y experto, cómo las fotovoltaicas son inestables por naturaleza y necesitan del resto de energías. Resulta que todos conocen, porque son expertos en la materia, los que asesoran a la presidenta de Redella, pero es que, ¿qué sucedió? Ya como tú apuntabas, esos experimentos de dejar sin energías que den estabilidad y utilizar solo la fotovoltaica, porque era el objetivo ideológico de la Agenda 2030 y del propio Sánchez, su compromiso era 100% renovables, verdes, pues resulta que no funcionaba, porque han tenido incidencias muchísimo tiempo antes. Pues bien, ¿por qué yo ahora sé de energía nuclear? ¿Por qué sé de la estabilidad de las fotovoltaicas? Precisamente porque la querella por homicidio imprudente y que se investiguen esas 10 muertes, que de momento son 10, pero ¿y si sigue habiendo apagones porque siguen instaurados en su ideología? El Economista publicaba el 17 de junio, hace escasos días, estuvo a punto de haber otro en todo el país. Y con anterioridad también fue el 16 de en abril. Lleva tiempo habiéndolos y no se comenta porque no es península, pero los está viendo. Por eso hay cosas que, aunque parece que se apartan de lo que estamos hablando, no se apartan tanto, porque utilizan todo lo que está a su alcance para poder hacer negocio.
Yo me pregunto, detrás de las fotovoltaicas, ¿qué negocio encontraremos en el PSOE? Muy rápidamente. 30 segundos, vamos a ir despidiendo. Lunes 28 de abril fue el día del apagón. Javier Ruiz, que está colocado en Mañaneros 360, dijo que jamás era una conspiración de la ultraderecha. Beatriz Corredor es ministra de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, el fanatismo climático lo trae a España José Luis Rodríguez Zapatero, y todo forma parte del mismo entramado. Y por cierto, ese 28 de abril a las 3 de la tarde, el presidente Sánchez quería en televisión española, en el telediario, anunciar que España iba a ser el primer país del mundo en solo funcionar con renovables. ¿Sí? Este fue el motivo del apagón. Esto lo puedo asegurar. Pues mira, yo creo que la naturaleza es más sabia que él y que le dio un tortazo en la cara que seguramente no vaya a olvidar, porque además después de eso le han venido muy malas noticias. Me gustaría sí que pediros ya como cierre 30 segundos de intervención a cada uno con una pregunta muy clara. Podéis responder si queréis de forma irónica o seria. ¿Van a acabar Sánchez y Zapatero en la cárcel? Empecemos por ti, Luis. Yo espero que sí, y además, sobre todo después de lo que hemos visto hoy, esto del número 0, tengo muchísimas esperanzas en ver a Zapatero en Guantánamo, que es el sueño de mi vida, y a ver si ocurre. Así que esperemos que sí. Yo no tengo duda de que Sánchez acabará en el talego o acabará exiliado en República Dominicana. Son las dos opciones. Lo de Zapatero lo veo más complicado porque ahora se trata y el Partido Popular echará una mano para salvar al PSOE. Y para salvar al PSOE tendrán que salvar a Zapatero. Pues yo confío en la justicia y tengo que afirmar que sí, que hay muchos indicios, pruebas sólidas para llegar, pero sobre todo lo que es inminente, lo que tiene que ser es fuera del gobierno ya. Así es. ¿Natalia? Sí, yo como dice Marta, yo confío en la justicia y espero que se llegue hasta el final y que todo el mundo que tenga responsabilidades desde el más pequeño cargo al más alto, sean... Sí, y que sobre todo que acaben fuera de la política, desde luego. Así es. Bueno, pues bastante alineados todos. Aquí la parte más institucional, que oye, evidentemente hay que defender a la justicia, y es que vosotros, yo entiendo que en Twitter al final te radicalizas y ves cada cosa que dices, por favor, que acabe ya esto. Que no creo lo más mínimo en la justicia, creo en algunos llaneros solitarios, pero en la justicia... Bueno, yo creo que se nos está poniendo ahora una oportunidad muy importante para creer o dejar de creer, ¿no? Porque los indicios, como bien ha apuntado Marta, son casi infinitos. No nos ha dado tiempo a hablar de muchos casos de corrupción. No hemos mencionado a David Azagra, a David Sánchez en todo el programa. El aforamiento de Gallardo, que a 5 personas que tenía delante les obligó a renunciar para poder estar él aforado, y encima luego hizo un discurso en contra de los aforamientos. Es todo distópico. Begoña Gómez, que también es uno de los nexos conectores de muchas tramas de corrupción. Ayahuasca Montero. Y lo que se viene ahora, porque Óscar Puente ya parece que está señalado por haber dado dinero a empresas dentro de la trama Coldo, en concreto 2,1 millones procedentes de fondos europeos, y esto podría ser no por la cantidad, porque para esta gente 2 millones no es nada, sino por de dónde viene esa cantidad, porque si toca los fondos europeos ya puedes entrar en problemas. Ángel Víctor Torres también parece que va a salir tarde o temprano encausado. Parece ser que por haber trabajado a órdenes de Zapatero para, no sé si es la palabra exacta, pero licuar ese petróleo que querían traer procedente de Venezuela y que pasaba por República Dominicana en Canarias, y luego importarlo al resto de España. Zapatero podría ser el último también en caer. María Jesús Montero, que bien has mencionado. Armengol, Illa por el tema de las mascarillas. Es que son todos, es que no queda ninguno. Marlaska. Pero bueno, yo creo que posteriormente seguramente haremos otro programa sobre la corrupción. Me tengo actualizado todos los procedimientos. Así es. Habrá, ya no serán solo Coldo, Ábalos y Cerdán, sino que serán 5 o 6 los que ya no estén en el partido, o directamente en la cárcel, ya lo veremos. Pero bueno, desde aquí sí que emplazo a todos los espectadores a que sigan el canal para estar muy pendientes de todo lo que vaya pasando en las próximas semanas con este gobierno, que compartan el vídeo, que le den like, y muchas gracias a todos y muy buenas noches.